Who's Leonardo da Vinci? A painter. Well, he was a genius. Who is this? I am Leonardo da Vinci, naturally. What did he do? Cut off his ear. He didn't have an ear. Was that him? Isn't he running for mayor? He painted the Sistine Chapel. No, that's Michelangelo. Michelangelo, that charlatan. What did he do? And the Mona Lisa. Most likely it was the Mona Lisa, because the way the picture seemed like it was like looking at people when they walk by and stuff like that. You don't tamper with that great work of art. What have these barbarians done to my Mona Lisa? Leonardo da Vinci. Didn't he have a restaurant once? Last Supper, which is very famous. Who? Who's Leonardo da Vinci? Well, he was futuristic. Studied anatomy. Mathematician, philosopher, inventor. And the original Renaissance man. I don't know anything about Leonardo da Vinci, really. Maybe you can enlighten me. Leonardo da Vinci, maestro del Renacimiento. Leonardo es el modelo del hombre del Renacimiento. Ninguna obra es más familiar y ningún artista en toda la historia más apreciado. Leonardo cambió el mundo del arte por completo y para siempre. Sus conocimientos de las ciencias, y en especial de anatomía, le permitieron crear cuadros tan realistas que parecían cobrar vida. Florencia, donde Leonardo tomó su nombre, Vinci. Notary. Therefore, they had to search out some other activity for this young boy. And obviously, I mean, you can be certain that he was very gifted. I mean, he could draw, he could do things. Probably he was ambidextrous. And so when they saw that he was interested in art, they were able then to encourage that activity since he had no real other alternative. Dada su condición, Leonardo nunca asistió a la escuela formal. En cambio, pasaba horas estudiando flores, árboles y animales. A lo largo de su vida, Leonardo diría que la naturaleza era el maestro más sabio que un hombre pudiera tener. Es más noble imitar las cosas de la naturaleza, que representan las imágenes reales, que imitar las palabras y los hechos de los hombres. Leonardo's relationship with the nature surrounding Vinci is important because it lent much to the evolution of his thought and thus to his work. El hermoso escenario de su hogar en la Toscana permaneció con Leonardo durante toda su vida y aparece en muchas de sus principales obras maestras. Leonardo adoraba a la naturaleza por su sencilla belleza y su elegante ingeniería. Soñaba con aprender sus secretos, y su mayor sueño era que el hombre pudiese volar algún día como un ave. Al mismo tiempo temía a la naturaleza, pues había sido testigo de su asombroso poder de destrucción. When Leonardo was a child, there were two terrible floods in Florence. One of them was really a big, major catastrophe. We don't know what he saw that day, but probably something really horrible, and he had kind of nightmare for all his life. Ignorando sus pesadillas, Leonardo hizo realidad uno de sus sueños a la edad de 15 años en 1436, cuando se mudó a Florencia para convertirse en aprendiz en el taller de un artista. When Leonardo moved to Florence, Florence was really, in a way, the center of the world for arts, for literature, for science. All the greatest minds of the time were here. Podemos solo imaginar la emoción de este joven en su nueva profesión con Andrea del Verrocchio, uno de los artistas más importantes de Florencia. Pronto Leonardo se vería rodeado de la élite social, que incluía a los mecenas de Verrocchio, los Medici, la familia que gobernaba Florencia.
El taller de Verrocchio era una pequeña universidad de las artes, y Leonardo se extasiaba con la cantidad de cosas que aprendía. No solo pintura y trabajos en bronce, también mueblería e incluso estandartes para las procesiones. Como prueba de su atractivo y encanto, el joven Leonardo fue el modelo para la estatua del David, el bíblico vencedor de Goliat. One of the most interesting things he did, or certainly he observed, was the placement of the gold ball on top of the Florentine Cathedral, 16 feet in diameter. And this was a major technological challenge. Leonardo pronto se destacaría gracias a trabajos de ingeniería como este, pero también se daría a conocer como pintor. En 1472, el joven de 20 años fue oficialmente inscrito en el gremio de pintores de Florencia. Pronto comenzó a obtener sus propios encargos. Su padre le consiguió un trabajo decorando un escudo y Leonardo decidió pintar un dragón sobre él. El escudo ha desaparecido, pero cuenta la leyenda que Leonardo disecó lagartijas, insectos y murciélagos para crear una criatura horrenda, y lo logró. Cuando su padre la vio, le dijo que la figura sería recordada por lo aterradora, y Leonardo replicó que para eso debía ser un escudo. Hacia 1473, Verrocchio asignó a Leonardo la tarea de pintar un ángel en su Bautizo de Cristo. En este cuadro, el temprano talento de Leonardo asombró a todos, incluyendo a su maestro. Verrocchio reconocería más tarde el genio pictórico de Leonardo como superior al suyo. For the first time in the history of painting, Leonardo represented a figure twisted toward the spectator. This was a kind of revolution in art history, because until this moment, every figure, every person was represented frontally in a very static and very archaic medieval manner. And so this introduced the movement in the figures. Leonardo comes along, paints the angel's head in the baptism of Christ, and Verrocchio says, oh God, I've been vanquished. Here's somebody paint better than I can. Verrocchio se sintió tan avergonzado de haber sido superado por su alumno que a partir de ese momento jamás volvería a pintar. 5 años antes, el hijo bastardo de Vinci había llegado a Florencia con poco más de una educación campesina. Ahora era un joven y talentoso pintor que comenzaba a trabajar para la nobleza. En el clímax del Renacimiento, en la capital del arte, Leonardo se convirtió en una luminaria. Pero después de todo, Florencia era una pequeña ciudad, y Leonardo sabía que su talento correspondía a un escenario de mayores proporciones. Su pesar pronto sería más del que podía sobrellevar. La Florencia de 1470 bullía de brillantes pensadores, astrónomos, geógrafos, filósofos y músicos, y ninguna otra época de la historia fue más apropiada para ser pintor. La profesión del joven Leonardo lo hizo frecuentar los círculos sociales más elitescos, pero él era solo uno de los pintores excepcionales de Florencia. Botticelli, Ghirlandaio y Rafael, entre otros, competían con Leonardo por los encargos. La curiosidad cada vez más creciente de Leonardo le hizo del todo imposible concentrarse en la pintura. Tenía demasiadas ideas nuevas que plasmaba en un cuaderno que llevaba consigo a donde quiera que iba. Leonardo write down all ideas he have, or things he has just read or heard in the street, with friends, and sometimes it's quite difficult to know if it's his idea or just quotations that he's making. Las notas de Leonardo van desde simples bocetos hasta notas acerca de temas que abarcan luces y sombras, pasando por paleontología e incluso guerra submarina. Sin embargo, en los 20 volúmenes de cientos de páginas y notas, Leonardo dejó pocas huellas acerca de su vida personal. Dejó un impresionante legado acerca del funcionamiento de su mente. The notebooks are fragmentary, they're contradictory. There are all sorts of materials that are on vastly different subjects, sometimes even on the very same page. And they are the absolute antithesis of the sort of notes that you as a good student took in college. He simply was not inclined to be a systematic thinker.
Uno de los mayores misterios de Leonardo es su escritura. Casi todas las notas que escribió están al revés, escritas de derecha a izquierda, lo que haría necesario un espejo para leerlas. Esto hizo pensar a muchos que Leonardo ocultaba algo. The fact of the matter is, if you're left-handed, which I am, the normal way you would try to write is from right to left. You don't push a pen, you pull a pen. And it's perfectly possible that he developed this because he didn't have a nasty first-grade teacher to keep him from doing otherwise. Leonardo seguía a personajes del vulgo a las tabernas y burdeles, e incluso al patíbulo, haciendo bocetos de sus expresiones en una serie conocida como Grotesca. Very clear in Leonardo also that contrast is how you know things. In other words, to know the beautiful, you must know the ugly, and vice versa. What the grotesques are probably most basically about are looking at the variety of possibility in the biological world. There's actually one sheet where he compares a horse's head to a man's head, to a lion's head. Si la gente desea ver la belleza, se convierte en el maestro de su expresión. Y si la gente desea ver figuras monstruosas y aterradoras o seres malvados e implacables, entonces se convierte en el Dios y Señor. De los apuntes de Leonardo es evidente que su idea de la belleza gira en torno al cuerpo masculino, al que dedicaba horas y horas dibujando. Sus bocetos también denotan un escaso conocimiento de la anatomía femenina. Y en todos sus cuadernos no existe ninguna indicación de relaciones con mujeres. Esto ha conducido a los estudiosos a concluir que Leonardo era homosexual. It is likely that he had some kind of relationship with men, but in the context of an artist shop in the 15th century, that probably would not have been such a remarkable thing. Leonardo often spoke very disdainfully of the procreative act. El acto de la cópula, así como los que realizan, es algo tan horrible que si la gente se dejara llevar por las bajas pasiones y los impulsos, la razón humana desaparecería. Casi 400 años después, Sigmund Freud se aventuró en un famoso análisis de la sexualidad de Leonardo, basado en algunos recuentos de infancia hallados en los cuadernos del artista. Dijo que era poco probable que alguna vez Leonardo se hubiera entregado a la pasión con una mujer. En 1476, a la edad de 24 años, Leonardo vivió el momento más oscuro de su vida cuando fue citado por la Corte de Justicia de Florencia y acusado públicamente por el cargo de sodomía. La acusación, que había sido hecha de manera anónima ante los llamados oficiales florentinos para el respeto y la moralidad, fue rechazada por falta de pruebas, pero para Leonardo la humillación pública fue devastadora. Su cuadro de San Jerónimo, fechado en 1480, podría reflejar su pena con la mirada angustiada y lánguida del santo, muriendo de hambre, sentado junto a una piedra en el desierto. Además de la carga emocional del cuadro, Leonardo demostró cuán bien podía representar a la anatomía humana y dio a la pintura una perspectiva visual realista, algo por lo que criticaba a sus colegas que la ignoraban. Uno de los amigos a los que criticó fue Alessandro Botticelli. Aquí, en El nacimiento de Venus, Botticelli representa al mar detrás de la figura, perdiendo la tercera dimensión que era tan importante para Leonardo. Leonardo pudo haberse adelantado a sus colegas, pero su popularidad disminuía entre los influyentes mecenas florentinos. De hecho, Botticelli era uno de los muchos pintores que prácticamente eclipsaban a Da Vinci. Leonardo tenía casi 30 años en 1481, cuando a Lorenzo de Medici le fue solicitado desde el Vaticano enviar al mejor pintor de Florencia a Roma para que decorara la nueva Capilla Sixtina. Botticelli fue considerado, conjuntamente con casi todos los pintores más importantes de Florencia. Pero Leonardo no fue tomado en cuenta, lo que significó para él una terrible humillación. Claramente Leonardo era un maestro, pero se le creía poco confiable. Sus intereses no se limitaban a una sola cosa y en varias ocasiones no había concluido sus trabajos.
En marzo de 1481, una pequeña iglesia en las afueras de Florencia contrató a Leonardo para que representara la adoración de los Reyes Magos. Debió haber estado muy necesitado para aceptar una oferta tan poco favorable para él. Debía pagar por sus propios materiales y si no lograba terminar la obra en 30 meses, debería renunciar al trabajo y a su sueldo. Debido a la ambiciosa composición, Leonardo debía haber sabido que no terminaría a tiempo, y así fue, pero exploró nuevos territorios con su trabajo e incluso sus rivales, Botticelli y Rafael, observaron con admiración. All the new art that Leonardo is inventing, probably it was even too new for himself, and he left it unfinished, yet it's probably the first really modern painting of the time. The triangular structure of the foreground group becomes an absolute principle of high Renaissance art. The emphasis on diversity, the old, the young, the bald, the bearded, the idea that he states later in his notebooks that you should paint a figure from the bones outward. If you look on the right side of the picture, there is a En 1482, esperando dejar atrás sus años de infelicidad en Florencia, Leonardo llegó a Milán. Sintió que esa ciudad podía ofrecerle oportunidades que Florencia jamás le ofreciera. Pero para que eso ocurriera, debía encontrar el modo de presentarse al poderoso duque Ludovico Sforza, conocido como Il Moro. Leonardo was in his 30s when he arrived to Milano. He left Florence because he was quite unhappy there, but also because he heard that Ludovico Il Moro wanted to build a very large statue to honor the memory of his father. Leonardo really wanted this commission because it was a very prestigious one, but strangely enough, he had never made yet anything really significant. Escribió al poderoso duque una atrevida carta ofreciendo sus servicios no como pintor, sino como ingeniero. This is real chutzpah. The guy claims he can do all sorts of things. They have to do primarily with warfare, weapons, defenses, and he says, I can do all this stuff. And it's very interesting because in the middle of the letter, he slips into the future tense. In other words, he hasn't done them. In fact, he hasn't done any of them. So this is one of the great self-promotion deals. Then you get to the end. The very end, he says, P.S., figuratively speaking, I can do art for you too, and I can do the great horse in memory of your father. Leonardo trabajó denodadamente para impresionar al duque. Tenía 32 años en 1484, cuando una epidemia de peste azotó a Milán y la ciudad se vio envuelta en muerte y zozobra. Leonardo se dedicó a pensar cómo reducir la enfermedad separando a la población, pues según él afirmaba, estaba tan unida como un grupo de cabras, llenando cada esquina con su pestilencia y diseminando el virus de la muerte. Posteriormente pondría esas ideas por escrito. One where he shows really a two-level city, the Park Avenue people, as it were, up above and then down below. Canal for sanitation, transportation of goods, and so forth. Finalmente Leonardo logró impresionar a Ludovico Il Moro y en 1489 el duque lo contrató como ingeniero de la corte. Ahora Leonardo se encontraba en su ambiente. Sus responsabilidades iban desde el diseño de interiores hasta la selección de los trajes de los pajes del palacio. Leonardo creó un nuevo diseño para la corte. Milan was a very luxurious city. Not the most literate city, but the richest
and probably the one where they have the most fun. Leonardo was very happy in Milan. Ludovico il Moro let him do almost exactly what he wanted. It was a very comfortable position. Aunque el castillo del duque era ya una fortaleza, Leonardo comenzó a llenar páginas de diseños para complementar las fortificaciones. De hecho, la amenaza siempre presente de la guerra creaba retos de todo tipo para su imaginación. Diseñó un puente que podía ser colapsado antes de que el enemigo se acercara, una ametralladora primitiva e incluso un lanzallamas. El agua también fascinaba a Leonardo y comenzó a diseñar equipos para la navegación, dispositivos para flotación, esquíes para el agua y una máscara submarina. Pero además de su interés por diseñar armas de guerra, sentía igualmente gran preocupación por el mal uso de sus ideas. No deseo propagar o publicar mis ideas debido a que la naturaleza malvada del hombre podría hacer uso de ellas para destruir a sus semejantes. Leonardo era vegetariano y escribió que no se debía permitir que el cuerpo albergara otros animales. De hecho, Leonardo tenía fama de ser tan piadoso con los animales que cuando veía pájaros a la venta en el mercado, pagaba su precio y los tomaba por un momento sobre sus manos, solo para dejarlos volar luego en libertad. Pero Leonardo seguía decepcionando a sus mecenas por su terquedad. El 25 de abril de 1483 fue contratado para elaborar una obra alegórica al nuevo dogma religioso de la Inmaculada Concepción. El contrato requería una representación elaborada y recargada e incluso el uso de colores específicos. Pero Leonardo ignoró las reglas impuestas por la Iglesia y no siguió Pero la pintura aún no era lo más importante en la mente de Leonardo. En cambio, lo consumía la labor con la que soñaba desde su llegada a Milán, la enorme estatua de la dinastía de los Sforza. Además del reto artístico, Leonardo disfrutaba del reto tecnológico. He's fascinated with horses. He draws horses all over the place. And he first wanted a horse that was rising. He settles on a walking horse, which is, from the point of view of statics, what he could achieve. Leonardo pensó que este sería el monumento eterno de su maestría artística y científica. Realizó un modelo en yeso que asombró a todos los milaneses. Pero justo antes de fundir la estatua en bronce, los ejércitos franceses irrumpieron en la ciudad amenazando las bases de la dinastía de los Sforza. Las tropas de los Sforza se enfrentaron a las poderosas armas francesas. En la desesperación, los italianos utilizaron como material de artillería el bronce que debía ser utilizado para la estatua de Leonardo. Los sueños de Leonardo se desvanecieron. Con tristeza escribió: del caballo no diré nada, pues entiendo los tiempos que vivimos. And then, as the story has it, the French come into Milan and they use the clay model, which it was, for target practice. And that's the end of the horse. El poder de la dinastía de los Sforza, que había durado 300 años, se desvanecía. Entristecido y amargado, Leonardo pensó en abandonar Milán. Con solo 42 años, el sol ya había iluminado los días más felices de su vida. Ahora tendría que hallar un nuevo mecenas. Escribió: cuando la fortuna llega, sujétala bien por los 4 costados, pues te digo que se escapa de las manos. En 1495, Leonardo, de 43 años de edad, fue contratado para decorar el comedor de la pequeña Santa María de la Grazia en Milán. El tema sería Jesucristo en la última cena con los discípulos. Sería en esta modesta decoración mural donde Leonardo diera vida a la composición más ingeniosa en la historia del arte. Trabajó lenta y apasionadamente en la pintura. En un determinado momento, el prior se quejó del tiempo que estaba tomando y Leonardo dijo que el retraso se debía al hecho de que no encontraba al modelo apropiado para Judas.
Luego pidió al mismo prior que posara por aquel que traicionó a Cristo. La solicitud hizo callar al prior, quien dejó trabajar en paz a Leonardo. Cuando terminó, el resultado fue revolucionario. Ninguna otra obra pictórica ha alcanzado el grado de inmortalidad de La Última Cena de Leonardo. Leonardo's genius is to say, how do I capture the significant moment when Christ says, verily, verily, I say unto you that one of you will betray me, and psychological hell breaks loose. La traición era un pecado mencionado a menudo en los cuadernos de Leonardo, tal vez como reflejo de su juicio por sodomía en Florencia, 20 años antes. Nadie en la historia lo afectó tanto como Judas. Leonardo tried to represent the figures in a very natural, human way, to represent in actions and in attitudes the inner movement of the mind. Instead of lining up everybody in a row, which was basically the way it had been done for the previous 100 or so years, Leonardo subdivided the 13 figures into 5 groups. 4 groups of 3 for the apostles, and then Christ isolated as a separate group. And that was a very remarkable innovation, much more comprehensible. Leonardo quería pintar con minuciosidad, por lo que desechó la técnica usual de pintura al fresco, basada en la pintura sobre el yeso húmedo, por lo que experimentó mezclando óleos y témperas directamente sobre la pared. Las pruebas no dieron resultado. Poco después de haber terminado su obra, la pintura se deterioró. Leonardo is accused of having used poor technique in the execution of the Last Supper. That is probably not altogether fair. The damage came from underground humidity that entered into the walls, and almost nobody has control of that. I don't know if you've ever looked at a bird flying, but it's impossible to tell the way the wing moves, for example. He could see how the wing moves and also draw it at the same time. Leonardo soñaba con crear un instrumento que pudiera imitar el vuelo de las aves y a partir de 1495 comenzó a diseñar alas funcionales, pero encontrar la fuerza propulsora para una máquina voladora era un problema grave. He starts out thinking that maybe we can flap, right? And comes to realize that is really not possible. He's studying birds, but more than that, he's studying bats. And he finally comes up with the whole notion of gliding. Leonardo incluso hizo bocetos de una máquina muy parecida a los modernos helicópteros, pero fue su idea y no un invento, y si hubiera sido construida probablemente jamás hubiera alzado el vuelo. Aún así, el alcance de la imaginación de Leonardo era asombroso. Dibujó toda clase de instrumentos que existen hoy en día, desde paracaídas hasta bicicletas, con detalles que se anticipan a las versiones modernas. Este diagrama realizado por un asistente muestra la importancia de la cadena en la bicicleta. En la misma página se encuentra una caricatura fálica y el nombre Salah, un aprendiz que comenzó a trabajar con Leonardo en 1490 a la edad de 10 años.
El apelativo Salah fue un apodo ideado por el propio Leonardo y significaba pierna del diablo. A pesar de su temprana edad, aparentemente Salah se convirtió en amante de Leonardo. Salah was a beautiful young boy that Leonardo took in his studio when he was 10, 11. And Leonardo took him probably just because he was very handsome, that he could use for a model first. I mean, he was a very poor painter, he'd never learned a lot, so probably he posed for Leonardo, maybe more than that. We have no certainty. Salah no solo se quedó trabajando con Leonardo, sino que fue uno de los pocos que viajaron con él durante el resto de su vida. Leonardo, ahora de 50 años, comenzó a desesperar nuevamente e inició la búsqueda de un nuevo protector. En 1502, el poderoso duque Cesare Borgia, representado aquí por Leonardo, lo contrató como ingeniero militar. Borgia era un despiadado guerrero que había salido a la conquista de Italia Central. Debió haberse interesado por todos los diseños de máquinas bélicas de Leonardo, incluyendo un lanzador de bayonetas gigante, un tanque móvil y una primitiva ametralladora. Uno de los bocetos representa una rueda con hojas afiladas. The nature of these offensive weapons, let's call them, is rather fanciful. And one really wonders whether there were serious proposals. Leonardo did design war machines. He did design fortifications. But that's what every engineer designed in the Renaissance. En 1503, Leonardo regresó a su antiguo hogar, Florencia. Su reputación se había afianzado de tal manera en Milán que Florencia lo recibió con los brazos abiertos. Pero, a pesar de su fama, había otro joven artista que ocupaba el centro de la atención, Miguel Ángel, quien no se alegró por la fama compartida. Michelangelo and Leonardo were rivals, but at the same time they appreciate each other's work. Leonardo did the sketch of Michelangelo's David, and Michelangelo at the same time did a drawing of Leonardo's Battle of Anghiari. They were so different one from the other. Leonardo was a courtman, handsome, at ease in all situations. Michelangelo was a solitary man, quite bitter already. Un día pidió a Leonardo que explicara cierto pasaje del Dante. Al ver a su rival en la plaza, dijo: «Aquí viene Miguel Ángel, él lo puede explicar». Miguel Ángel se volteó y dijo: «Explícalo tú mismo, tú, quien hizo un modelo de un caballo que jamás fue fundido en bronce y al que renunciaste, para vergüenza tuya. Y la estúpida gente de Milán creyó en ti». En octubre de 1503, cuando Nicolás Maquiavelo era un joven y poderoso oficial del gobierno de Florencia, Leonardo fue contratado para decorar la cámara del consejo de la ciudad. Hasta entonces, este era el mayor trabajo que se le había encargado. El mural conmemoraría la victoria de Florencia en la batalla de Anghiari. La pared opuesta debía ser pintada por el rival de Leonardo, Miguel Ángel. Leonardo trabajó durante 3 largos años en el proyecto y luego, tal y como lo había hecho en repetidas oportunidades, dejó el trabajo inconcluso. No se sabe por qué Leonardo no terminó el encargo. Tal vez por el comentario de Miguel Ángel acerca de la inconclusa estatua ecuestre, o que sintió que estaba muy viejo para mantener tal rivalidad. Florence was too small for both of them. It was one or the other. They couldn't work at the same time in the same place. En 1506, reconociendo tal vez que Florencia era la ciudad de Miguel Ángel, Leonardo se preparó para abandonar la ciudad por segunda vez. Pero antes aceptó el encargo de un rico mercader de Florencia, quien deseaba un retrato de su joven esposa, Mona Lisa. En 1506, un rico florentino encargó a Leonardo que pintara un retrato de su joven esposa, Mona Lisa. Este trabajo, en apariencia insignificante, se convertiría en la obra más admirada en la historia del arte. Pero la historia de este encargo ha sido cuestionada, tal vez porque la misma pintura es tan misteriosa que se desconoce si realmente hubo un encargo para realizarla. De cualquier forma, el cuadro y la legendaria sonrisa del personaje suscitaron todo tipo de teorías acerca de su modelo.
It's been said that the Mona Lisa had jaundice, that she was a pregnant woman, that she was a man in drag. But the truth is that the Mona Lisa is a great painting. Una vez más, Leonardo asombró al mundo con sus habilidades. Esta obra ha definido a la pintura durante 500 años. The Mona Lisa is the most famous painting ever made. It is the inherent spirituality of the human creature that Leonardo was able to engender into the picture, that raises the human figure to some kind of majesty. En 1506, Leonardo conoció a Francesco Melzi, un apuesto joven a quien adoptó inmediatamente. Francesco se convirtió en su alumno y en su confidente más cercano. En 1513, Leonardo llevó a Melzi y a su otro favorito, Salah, a Roma, tal vez esperando algún encargo para la decoración de la nueva Basílica de San Pedro. Pero Leonardo no obtuvo el recibimiento que esperaba o merecía. This is when Raphael was in his heyday. Michelangelo is there carving the great Moses and the slaves and so forth. And where's Leonardo? He's a house guest in the Belvedere, which is an outbuilding of the Vatican. And he's doing all sorts of arcane experiments. Leonardo, as a personality, became an anachronism in Italy at the end of his life. The flowering of the Renaissance in painting, it was not sympathetic to Leonardo's point of view, and I think that he felt very much out of things. La influencia de Leonardo puede observarse en la obra del celebrado Rafael. Rafael rindió homenaje a Leonardo al utilizar su ligereza para representar a Platón en la composición La Escuela de Atenas. E incluso el mismo Miguel Ángel pudo haber utilizado en secreto las técnicas del maestro en la Capilla Sixtina. Seen from near, the Michelangelo frescoes in the Sistine ceiling reveal a technique of etching very similar to Leonardo's drawings. Leonardo llevaba más tiempo interesado en las ciencias que en la pintura. Le fascinaba la mecánica del cuerpo humano y llevaba cadáveres a su taller para disecarlos. Desprovisto de prejuicios religiosos, no tuvo problemas en realizar cortes a cadáveres, para detallar de manera sistemática cada una de sus partes. Cuando halló a un hombre moribundo de 100 años en un hospital, se sentó junto a él y esperó pacientemente a que muriera, para luego abrir su cuerpo y saber qué había causado una muerte tan pacífica. Así surgió el primer registro en la historia de la arterioesclerosis, o endurecimiento de las arterias. Puedes sentirte molesto por el poder que cobran en la noche los cuerpos hinchados, de carnes abiertas y terribles enfermedades. El interés de Leonardo era puramente científico, pero para otros era morboso. Y además, conseguir cadáveres era siempre un problema. Cuando la iglesia supo que disecaba cuerpos, pensó que había llegado demasiado lejos, y por segunda vez en su vida sufrió una embarazosa acusación pública. Esta vez el cargo era necromancia o adoración a los muertos. En 1514 el Vaticano detuvo oficialmente sus estudios. Leonardo se volvió malhumorado y comenzó una serie de representaciones visuales y literarias sobre el fin del mundo que, pensaba él, serían anunciados por tormentas e inundaciones. Tal vez las mismas inundaciones que lo habían aterrado de niño. Entre los llantos de hombres, mujeres y niños estará la furia de los vientos, que hará estremecer las aguas, agitándolas y arrastrando a los cuerpos de los que murieron ahogados. Ahora, con más de 60 años, Leonardo estaba cansado. Había sobrevivido al periodo más frustrante de su vida. Entonces, en 1516, cuando el rey de Francia lo invitó a su corte en el Valle de Loira, Leonardo aprovechó la oferta. Probablemente sabía que nunca más vería Italia. El rey estaba fascinado por tener una mente tan brillante en su entorno. Very often the king will knock at the door at any time of day or night to ask him something. And Leonardo was very pleased because, in fact, this was the dream of his life. But what's sad is that at this time, Leonardo was too old to do really anything.
Tras su llegada a Francia en 1518, Leonardo sufrió un infarto. Pasó los siguientes días concentrado en complicados problemas geométricos. En abril de 1519, algunos días después de cumplir 67 años, Leonardo hizo llamar a un notario para hacer su testamento. En él, distribuyó sus bienes terrenales entre sus asistentes, dejando la mayoría a su asistente de confianza, Melzi. Y aunque jamás había sido extremadamente religioso, repentinamente requirió de los servicios de un sacerdote. Después de llorar copiosamente, confesó sus $1 million. It's away from the room now and on the telephone at $28 million. Casi 500 años después de la muerte de Leonardo, uno de sus cuadernos aún existentes se vendió en una subasta por $30 millones, un asombroso precio, 2 veces y medio superior al de cualquier manuscrito subastado hasta la fecha. ¿Qué es lo que tanto nos fascina de Leonardo? Desde su escritura de derecha a izquierda hasta sus disecciones a la luz de las velas y sus cautivantes pinturas, parece ser una especie de mago oscuro del Renacimiento. Pero mientras más conocemos de él, más nos damos cuenta de que, más que un brujo futurista, era un hombre extremadamente talentoso que vivió un momento extraordinario de la historia. Leonardo was a man of his own time. He was the most remarkable man of his own time. And the fact that he was an expert on perspective or on anatomy or botany or biology, these are all studies that other people were doing too. He was so remarkable that he did all of them, that was unusual, and that he did things very, very well. He's very, very complex and very unlike a modern thinker. Los avances de Leonardo en la perspectiva de los retratos y en la carga emocional de sus cuadros fueron revolucionarios, pero también mejorados por el trabajo de otros. Fue considerado el inventor de muchas máquinas modernas, desde el submarino hasta el helicóptero, pero esas ideas datan del tiempo de la antigua Grecia. Leonardo no era solo pintor, o un escultor, o un inventor, o un científico. Fue todo lo anterior, y sus habilidades eran insuperables. En pocas palabras, se trata del mejor representante del hombre renacentista. Da Vinci creía que para entender al mundo debíamos enfrentarlo objetivamente. Creía que debíamos observar al mundo con suma atención y sacar conclusiones de lo que veíamos, y no por supersticiones o preconcepciones o conjeturas. Al transmitirnos esta concepción, este modelo del hombre ayudó a dar forma al mundo moderno. Para Biografía, soy Jack Perkins. Hasta la próxima.